Muy bien, pues la palabra que traigo para compartir en esta mañana, la pregunta sería, ¿cómo debo responder ante las pruebas? Porque una realidad que todo creyente vamos a experimentar en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, no una vez, sino muchas veces, son pruebas. De hecho, en Santiago habla que Dios nos va a probar nuestra fe. Él quiere ver dónde está nuestra fe, porque quiere madurarnos. Y las pruebas son imprescindibles para que nosotros pueda ver la madurez que el Señor quiere que haya en nuestras vidas. Entonces, eso va a ser algo ineludible. Entonces, ante esas circunstancias que vamos a vivir, ¿cómo debo de responder? Podemos pensar que los que somos creyentes ya tenemos un bagaje. Quizás nos vemos que espiritualmente estamos, pues mira, bastante bien. Yo soy una persona que busco al Señor diariamente, intento esforzarme por hacer lo que Dios me pide, soy fiel a todas las convocatorias que el Señor tiene para mí en su iglesia. Yo creo que tengo una cierta estatus espiritual para que cuando me vengan las pruebas, yo voy a saber cómo voy a enfrentar esas pruebas. Pues el texto que vamos a mirar hoy es de un personaje llamado por Dios, llamado en su palabra, el Padre de la fe, el amigo de Dios, Abraham. ¿Sabéis quién es? Abraham fue un hombre que Dios llamó, que tenía 75 años, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no salió de su tierra de Ur de los Caldeos como los mochileros hoy en día, los jóvenes que van con su mochila y su mujer. Venga, vamos a la aventura a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Él era un hombre muy rico. Tenía muchos siervos. Tenía su padre, un hombre anciano, fue con él. Su sobrino Lot. Un montón de ganado, de ovejas, de vacas. Fue un montón de gente y de animales que salieron de Ur a la aventura. Porque Dios no le dijo, ve de aquí a allí, ya te mostraré. Tú tira para adelante por medio del desierto. Y Abraham obedeció a Dios. Su fe era increíble. Salir con toda esa gente a donde Dios le mostrará. Y lo hizo. Era un hombre de fe que si tú y yo nos comparamos con él, diríamos, no le llego ni a la suela del zapato. Pues vamos a leer unos versículos en el capítulo 12 de Génesis, los versículos del 10 hasta el capítulo 13, versículo 3, donde vamos a ver que este hombre de gran fe, porque lo era, ante las pruebas, ante una prueba que Dios permitió en su vida, reaccionó de una forma muy inesperada. Y me gustaría que meditáramos en eso en esta mañana, para que nos paráramos y pensáramos. Si Abraham quizás no respondió como debería, lo vamos a ver ahora. ¿Y yo? Que me creo que yo estoy fuerte en el Señor y yo sé cómo tengo que responder. Tenemos que pararnos y meditar en nosotros. Vamos a leer Génesis 12, versículo 10 en adelante. Bueno, vamos a empezar desde el 7, ¿vale? Para ver un poquito el contexto, para que veáis un poco el contexto. Capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Aquí en este versículo ya habían llegado. Dios le llevó a Canaán y habían llegado a Canaán. Ya estaba en la tierra donde Dios le había dicho, ¿vale?
Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo entonces hambre en la tierra. Dios permitió que este hambre viniera en la tierra. Igual que a nosotros nos pueden venir muchas situaciones que son naturales. Hemos visto lo que ha pasado ahora, las inundaciones que hay en Grecia, en Hong Kong, las que ha habido en el centro de España, sequías. No estamos exentos de nada, aunque somos hijos de Dios. Y Abraham no estaba exento de nada. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Cómo respondió Abraham a este hambre? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán, a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa, con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente de acercar a Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Aquí vemos a un hombre de fe que está enfrentando una prueba de hambruna. Una situación que le había venido. Y la reacción que tuvo Abraham fue, descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. La pregunta es, ¿por qué fue Abraham a Egipto? ¿Se lo dijo Dios? ¿Preguntó a Dios? Mira, Señor, ha venido esta situación, ¿qué hago? He oído que en Egipto hay alimento. ¿Me voy para Egipto? ¿Me quedo? ¿En algún momento aparece que Dios le dijera a Abraham, vete para Egipto? ¿En algún momento Abraham preguntó a Dios qué debía de hacer? Él tomó su propia iniciativa. Ante el problema, ante la circunstancia, escuchó, seguramente no lo dice el texto, pero seguramente habría comentarios o gente que diría, pues en Egipto hay alimento, nos vamos para Egipto. Ah, pues en Egipto hay alimento, vámonos todos para Egipto. Y se dejó llevar por lo que todo el mundo supuestamente hacía, o lógicamente haría, porque si él lo sabía es porque otra gente también lo estaba haciendo. Él tomó su propia iniciativa sin consultar a Dios. ¿Qué pasó? Versículo 11.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Ahora conozco? Llevaba 40 años casado, o 40 y tantos, tenía 75 años aquí y Sarai tendría 65. ¿Ahora se daba cuenta que su mujer era hermosa y guapa? Pues había tardado. Los hombres a veces son despistados, pero Abraham se lleva la palma. El mío no. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, eso es la conversación que estaba teniendo Abraham con Sarai. Dice aquí: ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Tú dices, perdona, ¿este es el mismo Abraham que confió en Dios para salir de Ur de los Caldeos y ahora le dice a su mujer que su vida depende de ella y su alma y todo su bien depende de ella? Perdona, ¿es el mismo Abraham o no lo han cambiado? Yo al leer el texto digo, ¿cómo Abraham hubo ese declive espiritual, vamos a llamarlo así, en él? ¿Cómo había confiado tanto en Dios y cómo ante esta prueba él había llegado al punto de que según él, su vida ahora dependía de lo que su mujer hiciera? Es más, le estaba diciendo a su mujer, miente. En Génesis 20:12 dice que Sarai era medio hermana de Abraham, es decir, era hija de su padre, pero no de su madre, porque, ¿os acordáis? En aquella época, sabéis que se casaban familiares. Pero la intención de él aquí no era esa, era el mentir, porque su confianza en este momento estaba en lo que él podía hacer. ¿Por qué? Porque ante la prueba, él no había buscado a Dios. Él había tomado sus propias decisiones. Él estaba enfrentando la situación con su propia sabiduría. Entonces estaba usando sus propios medios. ¿Cómo puedo yo enfrentar esta situación? Porque a Dios no le había consultado antes. Pero vemos que a lo largo del camino tampoco le consultó. Tampoco dijo, oye, Señor, perdona, mira, me he dejado llevar la mayoría, el hambre que hay allí, perdona, pero mira, ¿qué debo de hacer? Si tú quieres, yo vuelvo. Si tú quieres que siga para Egipto, yo sigo. No, él siguió tomando sus propias decisiones por sus propios medios. ¿Qué medio tenía? Si ya había dejado a Dios a un lado. Ahora yo soy el que estoy tomando mis decisiones y estoy organizando mi vida para salir de este embolado que tengo. Versículo 13 dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Cuando dejamos a un lado al Señor y tomamos ante las pruebas, ante las circunstancias difíciles que nos vienen, tomamos la decisión de hacer las cosas a nuestra manera, empezamos un camino y Dios lo dejamos ahí. Pero ese camino nos va a llevar a otras cosas peores, porque yo ya no cuento con Dios. Entonces ya dejo a Dios ahí y ya tomo una decisión y esa me lleva a otra peor y a otra peor cuando dejamos a Dios a un lado. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Si termináramos aquí la historia, diríamos, pues Abraham tenía razón, mira qué bien le fue. Fíjate tú que tenía razón. Ha estado en Canaán y nadie le ha dado un céntimo. Toma la rienda de su situación,
toma sus decisiones, llega a Egipto, le dice a su mujer, mira, tú eres mi hermana, porque así no, a mí me van a cortar el cuello. Imaginaciones de él, porque nadie le va... Después Faraón se lo dijo. Pero cuando nos alejamos de Dios, empiezan los temores y empezamos a creernos cosas que no son ciertas y a atemorizarnos por cosas que nunca van a ocurrir. Pero el alejarnos de Dios nos lleva a eso, a atemorizarnos. Pues aquí vemos cómo le salió bien, ¿no? Llegó y a Faraón cogió a su mujer, se la llevaría al harén que tenía de mujeres porque era muy bella. Con 65 años ya sería guapa Sara. Va a ser bella con 65 años, ¿eh? Y le dio un montón de riquezas. Podríamos decir, pues mira, le salió bien la jugada. No le habían dado nada en Canaán y ahora viene aquí y le dan riquezas. Qué bien. Tenía razón Abraham con lo que hizo, ¿verdad? Estaba muy bien. A veces cuando nos alejamos de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, a veces podemos obtener riquezas. No puede ir las cosas bien, ¿eh? No sé si habéis escuchado a personas que a veces han estado en la iglesia, han estado en el Señor, se han alejado y dicen, ahora sí que estoy bien. Vamos, me va la vida súper bien. Antes, cuando estaba siguiendo al Señor, me iba todo mucho peor. Ahora sí que me va la vida bien. ¿Habéis escuchado alguna vez algún comentario de esos? Deja que pase el tiempo, ¿vale? Deja que pase el tiempo. Pues en un principio le iba muy bien a Abraham. Pero ahí había una situación que no podía seguir. Sarai estaba en manos de Faraón. Recordad, Sarai era la madre de la promesa. Dios había hecho una promesa a Abraham, que de su descendencia con Sarai iba a hacer un pueblo más abundante que la arena del mar, un pueblo donde iban a nacer el Mesías. Sarai iba a ser la madre del Mesías en su generación, cuando llegara. Y Dios no podía permitir que un hombre que no era Abraham tocara a esa mujer. Dios había hecho una promesa. Y a pesar del pecado de Abraham, Dios cumplió su promesa. A pesar de tu debilidad y de tu pecado y del mío, Dios es fiel a sus promesas. No lo olvides. Dios es fiel a sus promesas. ¿Qué hizo Dios? Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón. Mirad, hasta aquí no aparece la palabra Jehová. Dios no intervino antes. Dios no vio a Abraham tomar la decisión de irse a Egipto. Dios no vio y escuchó a Abraham decirle a su mujer, mira, tú di esto, vamos a hacer lo otro, porque tal. ¿Dios no lo vio? ¿No estaba viendo Dios todo eso? Dios estaba, empapado en lo siguiente. ¿Por qué Dios? Y Dios no intervino antes, ¿eh? Dios lo dejó. Dejó a Abraham llegar hasta donde llegó. A veces Dios también nos deja a nosotros cuando tomamos decisiones que no tenemos que tomar. Y nos deja, diciendo, a ver hasta dónde llegas. A ver cuándo te vas a dar cuenta que vas por mal camino. Y dice, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. La misericordia de Dios trajo las plagas a Faraón. ¿Cómo que la misericordia de Dios trajo plagas? Perdona, la misericordia de Dios traerá cosas buenas. A veces la misericordia de Dios trae enfermedades a nuestras vidas. A veces la misericordia de Dios trae problemas gordos a nuestra vida. Y fue la misericordia de Dios la que trajo esas plagas a Egipto, a Faraón y a su casa. Porque era la única forma en que esto iba a estallar. Esto se iba a dar cuenta Abraham qué es lo que había hecho. A veces hasta que no llegan los problemas gordos a nuestras vidas, no reaccionamos.
seguimos en nuestra vida, alejándonos del Señor, lejos del Señor, y el Señor tiene que permitir algo gordo. Y tú dices, la misericordia de Dios, mira lo que tengo, mira el problemón que tengo. Ya, pero es que no has querido buscar a Dios cuando las cosas te estaban tranquilas. Entonces Dios tiene que llamar la atención de alguna manera de ti y decirte, vas por mal camino y yo no tengo esto para ti, hay cosas mejores para ti. Fue la misericordia de Dios. Pero tristemente, mira la respuesta. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? A ver, un momento. Faraón, un impío, llama a Abraham, un hijo de Dios, y le pega la bronca y le dice lo que ha hecho mal. ¿No es un poco raro? ¿No debería de ser al contrario? ¿No somos los creyentes los que tendríamos que decir al impío, oye, mira, por ahí no? Pues Abraham había llegado hasta el punto que el faraón es el que tiene que confrontar a Abraham y decirle, ¿qué has hecho? Dios usó a Faraón. Estás loco con lo que has hecho. Has expuesto a tu mujer a que yo me acueste con ella, traer pecado a mi casa. ¿Tú qué haces? A Faraón, el padre de la fe, fue confrontado por Faraón. Abraham, el padre de la fe, fue confrontado por Faraón. Versículo 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Abraham salió de Egipto, custodiado por Faraón. Dice que con su gente lo cogió y le dijo, mira, vete y te acompaño, pero aquí no vuelvas más. Salió al mismo lugar de donde partió. Si vamos al versículo 8, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham se desvió del camino a Egipto y después volvió al mismo lugar. Había perdido todo su tiempo. Cuando nos alejamos del camino que Dios quiere y tomamos nuestras decisiones, perdemos el tiempo. Volvió a punto de partida, como cuando tú juegas a algún juego de esto y te matan y vas al punto de partida. Pues volvió al punto de partida. ¿Por qué? Porque no se paró en medio de la situación que estaba enfrentando y preguntó a Dios. Me gustaría ahora que pudiéramos reflexionar juntos. ¿Qué ganó y qué perdió Abraham al tomar su decisión sin consultar a Dios y sin tener en cuenta su consejo? ¿Qué ganamos en nuestra vida y qué perdemos cuando ante las situaciones que enfrentamos, las pruebas que nos vienen, tomamos nuestras propias decisiones y no consultamos a Dios? ¿Qué ganó? ¿Dinero? ¿Vale? Recordar una cosa. En el versículo 16 dice, y él tuvo ovejas. Faraón le dio a Abraham ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Sabéis dentro de esas criadas a quién se llevó Abraham? A Agar. ¿Os acordáis de la historia de Agar, la sierva egipcia de Sara?
¿Qué pasó con Agar? Que fue el dolor de cabeza toda su vida, y todavía lo tenemos. El conflicto árabe-israelí viene de cuando Abraham estuvo con Faraón, y todavía lo tenemos. Hay consecuencias. Y entre todas las riquezas que se llevó a Agar. Y ya sabemos la historia de lo que pasó después. Y sí, se llevó riquezas, muy bien. Pero ¿cómo consiguió esas riquezas? Mirad, a veces pensamos que la bendición de Dios está asociada a las riquezas. Materiales, me refiero. Y eso nada más lejos de la realidad. Por ahí hay quien predica eso, que la bendición está asociada a la riqueza. Entonces, si tú eres muy rico es porque Dios te está bendiciendo. Y si tú eres muy pobre es porque Dios no te está bendiciendo. Entonces, si tú eres rico, te está bien con Dios. Si no, no. Hay algunos telepredicadores por ahí que están muy ricos, muy ricos. Pero no me gustaría estar en su piel cuando lleguen delante de la presencia del Señor. Pobrecitos, la que le espera. No es sinónimo de riqueza o de recibir bienes el estar bien con Dios. Esteban fue un hombre que estaba muy cerca de Dios y no tuvo riqueza. Jesús fue Jesús. Y no tenía ni dos mantas, ni dos capas que ponerse. Y es Jesús. No es sinónimo. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió Abraham? ¿Qué consecuencias trajo a su vida? ¿Deshonró a Dios? ¿Puso su mirada en lo que yo puedo hacer? ¿En mi sabiduría? ¿En lo que yo puedo conseguir? ¿En su mujer? ¿En lo que ella puede conseguir por mí? ¿Y dónde dejas a Dios? ¿Qué honra recibió Dios en ese hecho en concreto? Perdió el tiempo y volvió a su punto de partida, ya lo hemos dicho. Fue un mal testimonio para los de su casa. ¿Qué testimonio dio Abraham a su mujer cuando la estaba incitando al pecado? ¿Qué testimonio dio a los suyos? ¿Qué testimonio damos a los de nuestra casa cuando nosotros tomamos nuestras decisiones sin tener en cuenta a Dios? Nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, nuestros familiares que no son creyentes, las personas con las que estamos tratando y nos están viendo. ¿Tú estás haciendo esto? Sí. Ah, vale. ¿Tú eres cristiano? Sí. Ah, vale. A veces rompemos y tiramos por tierra nuestro testimonio y lo que otros pueden conocer acerca de Dios cuando no estamos buscando lo que Dios quiere para nuestras vidas. No estamos buscando a Dios en medio de nuestras situaciones. Fue avergonzado y confundido por un impío. Es decir, el patriarca Abraham siendo confrontado por un impío. Su testimonio en este hecho, porque estamos hablando de Abraham en esta historia, no estamos hablando de la vida de Abraham, que luego ya sabemos cómo fue después su vida de Abraham y lo que hubo en su vida, ¿no? Su mal testimonio en este momento fue conocido a lo largo de la historia, es decir, estamos en el 2023 y estamos leyendo esta historia de Abraham. Y Agar fue instrumento de dolor toda su vida y el de su esposa. ¿Qué hubiese ganado si se hubiese parado a consultar y esperar en la respuesta de Dios? ¿Le hubiese respondido Dios? Quizás Dios le hubiese dicho, sí, Abraham, ve a Egipto porque allí hay alimento. Ve, yo voy contigo, yo voy delante, yo te voy abriendo camino. O Dios le podía haber provisto de maná, como le hizo después al pueblo de Israel, allí mismo, o no. En medio de tus pruebas, de las dificultades que tú estás enfrentando o vas a enfrentar, párate y pregunta a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Mira la situación que tengo delante. O quizá hay una situación que ya estás en Egipto. Puede que incluso ya hayas tomado decisiones que no tenías que haber tomado. Y has llegado a Egipto. Y ahora estás allí. No es tarde. Busca a Dios, vuelve a Dios. Señor,
qué tengo que hacer. Y que sea Dios el que te diga si tienes que ir a Egipto. Y si Dios te lo dice, ve a Egipto. Dios te puede proveer a través de Egipto. ¿Os acordáis qué pasó con Jacob y José, no? En ese periodo de la historia del pueblo de Israel, Egipto fue lo que Dios usó para proveer alimentos a su pueblo. Pero fue Dios el que le dijo, ve a Egipto. En otras ocasiones Dios le dijo que el pueblo de Israel quiso buscar la ayuda del ejército de Egipto. Dios le dijo, no, yo estoy aquí para ayudarte, no necesitas a Egipto para ayudar. No dejemos de preguntar al Señor. En Proverbios 3, 5 y 6, ¿alguien lo puede leer? ¿Qué nos dice? Por favor, ¿alguien? Mila, ¿lo quieres leer tú? 5, 3, 5 y el 6. Y a que eso la son esfuerza, y no te pobres sin tu loca bebé. Me fará bien. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque no me puedo fiar de mí. ¿Qué es lo que dice Jeremías 17:9? ¿Por qué no me puedo fiar de mi propia prudencia? Jeremías 17:9, ¿qué dice? Porque engañoso es mi corazón, más que todas las cosas, y perverso. Yo no me puedo fiar de mí. Cuando me viene un problema, cuando me viene una situación fuerte, o a veces no tan fuerte, pero me vienen situaciones, en ese momento mi corazón me engaña, se va. Ay, que allí para Egipto, pues mira, pues vamos para Egipto. Ah, no, que allí, pues venga, vamos para allá. No soy de fiar. Perdona. Tú no eres de fiar. No nos podemos fiar en nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos engaña. Y nos metemos, cuando nos damos cuenta, estamos mintiendo a Faraón para ir a Egipto a buscar alimento. Digo, ¿pero cómo he llegado yo aquí? Ah, porque te has fiado de ti. Y no eres de fiar. Yo no soy de fiar. Si Abraham hubiese consultado, no hubiese llegado a lo que llegó. Si tú y yo no te fías de ti y ante las situaciones que tú enfrentas, clamas y buscas a Dios, no llegarás a otras consecuencias que posiblemente puedan llegar a tu vida. Dios hubiese sido glorificado y hubiese mostrado su poder y gloria. ¿Sabéis qué nos pasa cuando no damos la oportunidad a Dios de mostrar su poder y gloria? Cuando yo tomo mis decisiones, yo estoy diciéndole a Dios, mira, ponte aquí, que aquí hay un problema muy gordo y yo sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Así que tú te quedas ahí quietecito, que yo voy a solucionar esto, ¿vale? Yo me voy a remangar bien, que aquí yo sé... ¿Y sabéis qué? Dios se va a quedar ahí, ¿eh? Dios no te va a dar dos guantás y te va a quitar de en medio. ¿Tú qué haces? ¿A dónde vas? ¿Estás loco? ¿Sabes dónde te vas a meter? Dios dejó a Abraham irse a Egipto, ¿eh? Algunos diríamos, tenía que haberle dado dos guantás bien dadas. Pues no. Pero a ti y a mí tampoco nos la va a dar. Dios hubiese mostrado su poder y su gloria. ¿No mostró su poder y su gloria cuando estuvo proveyéndole del maná todos los días al pueblo de Israel? Abraham se perdió lo mejor. No vio el poder y la gloria de Dios manifestado en medio de esa prueba. No lo vio. Se lo perdió. Tú y yo igual. Dios quiere mostrar su poder y su gloria en medio de tus pruebas y las mías. Él quiere mostrar que Él es Dios. Pero a veces no le dejamos. ¿Cómo le vamos a dejar? Buscándole, clamando. Señor, guíame. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? No hay pan, Señor. Hay hambruna. Es muy severa. Tengo un montón de gente que dar alimento, Señor. ¿Qué hago? Muéstrame. ¿Creéis que Dios lo hubiese dejado morir de hambre? En la vida. Pero Dios a veces retarda su respuesta.
¿Por qué? Porque nos quiere hacer sufrir, ¿verdad? Es que es un padre muy duro y quiere vernos ahí sufrir. No, porque quiere ver si realmente le creemos o no. Porque si realmente le creemos, vamos a permanecer clamando y esperando su respuesta. Si tengo que ir a Egipto, Señor, yo voy a Egipto, vale, pero confírmame tú que tengo yo que ir. Y Dios quiere mostrar su poder y su gloria en tu vida y en la mía. Pero tenemos que darle lugar en la medida que clamamos a Él en medio de nuestras circunstancias y le buscamos, ¿cuándo? Todos los días, día y noche, hasta que Dios responda. No una vez, no, mira, yo es que ya he orado, ¿vale? Ya he pedido que oren por mí, he orado el jueves, he orado el martes, y mira, Dios no me ha respondido, así que yo me voy para Egipto, que es que cuando llegue tanta gente que está yendo, no va a haber ni alimentos para mí. Eso no es esperar en Dios y clamar a Dios, ¿vale? Eso es buscar a Dios. ¿Y Dios te va a hablar? En el Salmo 32, 8, ¿qué nos dice? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él te va a hacer entender y te va a enseñar el camino que debes de andar en medio de la prueba que tú estés viviendo. Sí o sí, eso no lo digo yo. Si lo dijera yo, no me creas. Pero quien lo ha dicho es Dios, y Él no miente. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Dios va a mostrar su poder, y Dios va a mostrar su gloria. Pero Él quiere ver que tú, en medio de tu situación, clamas y le buscas a Él. Los de su casa y los de alrededor hubiesen visto el poder de Dios en acción. Imaginaros, Abraham el patriarca, ¿vale? Toda esta gente que tenía a su cargo, su mujer y un montón de siervos, su padre, su sobrino, muchísima gente a su cargo. ¿Qué vieron ellos cuando fueron a Egipto? ¿De qué fueron testigos? ¿Y de qué hubiesen sido testigos si ven el poder de Dios en acción? Y ven al patriarca, a Abraham, orar, y ven cómo Dios guía y provee. ¿Qué testimonio hubiese sido para esa gente? Impresionante, ¿no? Diría, ¿en este Dios podemos confiar? Mira, Abraham ha clamado y Dios ha respondido de esta o de la otra forma. ¿Qué testimonio para su familia? Cuando tú clamas a Dios y esperas en Dios y buscas a Dios, tu familia lo ve, tus hijos lo ven, tu marido que quizás no es creyente, o tu esposa que quizás no es creyente, o los familiares con los que tú están viendo y están diciendo, Dios es real, Dios existe. Mira, mis padres, mis amigos, o Dios ha mostrado su poder. Ese es el testimonio que ellos necesitan ver y escuchar. La fe de Abraham se hubiese fortalecido. ¿Sí o no? Si hubiese fortalecido la fe de Abraham, ¿se fortalecería tu fe y la mía cuando clamamos y vemos el poder de Dios en acción? Cuando tú has orado por cosas y Dios te ha respondido, ¿qué ha pasado con tu fe? Se fortalece, porque tú dices, es verdad, Señor, eres real. Tú respondes. Tu fe se fortalece y la mía se fortalece. Y Abraham habría aprovechado el tiempo. Todo el tiempo que perdió yendo a Egipto, estando en Egipto, volviendo al mismo sitio, fue tiempo perdido. Lo hubiese aprovechado. ¿A dónde? A donde Dios le hubiese guiado. Lo que Dios le hubiese dicho. Perdió el tiempo. Y no estamos para perder el tiempo, como dice el Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y tenemos que aprovechar el tiempo en lo que Dios tiene para nosotros y quiere para nosotros. Dios nos ama y quiere evitarnos el sufrimiento y las consecuencias de nuestros propios errores.
¿Por qué Dios dice todo esto? A ver, ¿por qué está esta historia de Abraham aquí? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Hay algo que podemos aprender? Si Dios la ha dejado aquí en su palabra. De los errores también se aprende. Y de esta historia tenemos que aprender, Señor, ayúdame. Ayúdame en medio de mi prueba, en medio de mi circunstancia, por muy duro, por muy difícil que parezca, ayúdame a buscarte, a creerte. Quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria. ¿Tú tienes el poder para actuar en mi situación o no? A ver, pregunto. ¿Qué situación tienes tú en este momento? ¿O has tenido? ¿O quizás estás inmerso en ella? Que Dios no tenga el poder para intervenir. ¿Hay algo? No lo hay. Dios quiere intervenir en tu vida y en la mía. Y Él nos ama, por eso Él nos dice todo esto. Porque Él quiere evitarnos todo lo que pasó con Abraham. En tu vida y la mía, quiere nuestro bien. Quiere mostrar su poder, quiere mostrar su gloria. Quiere que nos demos cuenta que lo que Él dice en su palabra es verdad. Mi pregunta es, ¿lo creemos? ¿Realmente creemos lo que Dios dice en su palabra? Espero que sí, que lo creas. Por tu bien, espero que lo creas. Porque si no, es una pena que vas a vivir yendo y viniendo a Egipto, pudiendo disfrutar de las bendiciones que Dios tiene y el poder que Dios quiere mostrar en su vida, en tu vida. Y Él permitió la hambruna, no porque no amaba a Abraham, no porque quería que Abraham pasara hambre. Él permite las situaciones en tu vida y en la mía y las pruebas, no para fastidiarte, es porque quiere mostrar su poder y su gloria en medio de tu circunstancia. Y no hay otra forma. Cuando todo me va bien, yo no necesito el poder de Dios. Entiéndeme. Tú sabes, la cosa va bien. Como alguien me dijo una vez, yo ya no tengo que orar tanto porque ahora las cosas me van bien. Y Dios sabe que necesitamos pruebas para clamar a Dios y Él quiere, en medio de esas circunstancias, mostrar su poder y su gloria. Él no te quiere fastidiar, quiere manifestarse a ti. Y quiere perfeccionarnos. ¿Qué dice Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y siguientes? ¿Puedes ponerlo? Hermanos míos, tened por sumo gozo, mirad, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, ahí no parece que la palabra gozo y la palabra prueba chocan. Aparentemente sí, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a gozar yo en una prueba? Las pruebas son para llorar y tirarte de los pelos. Pues Dios dice que tened por sumo gozo. No un poquito de contentamiento, no. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sigue? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, esta es una de las claves de la prueba, ¿por qué tengo que gozarme? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos, no está hablando de sin pecado, aquí el único perfecto fue Cristo, ¿vale? Está hablando de maduros en el Señor. No hay madurez si no hay pruebas. ¿Tú quieres crecer en el Señor o quieres ser un bebé? Es curioso, a veces oramos, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y yo digo, no sabe lo que estás pidiendo. ¿Tú quieres más de Dios? Vale, pues que sepa que vienen pruebas. ¿Tú quieres crecer y madurar? Pues ya saben lo que viene. Porque es la forma de crecer. Es la forma de madurar, la forma de que seamos perfectos y cabales. Es decir, es el medio. Entonces las pruebas no son para nuestro mal, son para crecer en el Señor. Por eso dice el Señor, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque en esas pruebas vais a madurar, me vais a conocer mejor,
vais a ver mi poder y yo me voy a glorificar. Eso es una bendición. Eso es lo que Dios quiere en tu vida y la mía. No quiere fastidiarte. Quiere tu bien. Quiere perfeccionarnos probando nuestra fe. Y ahí es donde vamos a ver más el poder de Dios en acción. En medio de las pruebas, en medio de buscar a Dios, es cuando vamos a poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y realmente conocer a Dios como no lo hemos conocido de otra manera. Pero necesitamos pasar por ahí. Y Dios se va a glorificar. Lo que me gustaría animarte en esta mañana es el que en medio de las pruebas que vas a pasar, o quizás estás en medio de una de ellas, estás en medio de una prueba, estás en medio del Egipto, clama a Dios y pídele perdón. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname, porque en medio de la situación que he enfrentado te he dejado a un lado, he tomado mis decisiones y mira dónde estoy ahora. Perdóname, llévame de vuelta a ti, sácame de aquí, por favor, ayúdame y abre mis ojos y mi corazón para poder hacer lo que tú quieres, lo que tú me pidas. Yo quiero ver tu poder y tu gloria manifestado en mi vida. Perdóname y sácame de aquí. Dios lo va a hacer. Si hay un auténtico arrepentimiento, Dios lo va a hacer. Y Dios en su misericordia va a mostrar su poder y su gloria en tu vida. Lo mismo que hizo en Abraham. Si después seguimos viendo la historia de Abraham, fue el padre de la fe. Dios lo llamó su amigo. Dios restauró la vida de Abraham. Dios perdonó a Abraham. Dios perdona, Dios es misericordioso. Pero Él quiere evitarnos ese sufrimiento, quiere evitarnos, por eso nos enseña. Pero clama al Señor y pídele, y Dios quiere mostrar su poder. Amén. Señor, gracias. Gracias, porque tú eres bueno con nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que en medio de nuestras circunstancias te busquemos a ti. En medio de nuestras pruebas clamemos a ti. En medio de nuestras situaciones, Señor, te busquemos de todo corazón. Queremos ver tu poder en nuestras vidas, tu gloria. Tú eres el Dios Todopoderoso, que tienes el poder para intervenir en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a mirarte a ti y a buscarte, Señor. Queremos ver cómo tú tratas con nuestras vidas y cómo tú te glorificas en medio de nuestras circunstancias. Te lo pedimos en tu nombre. Amén, Señor.